Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos aquí a su iglesia que les ama, a su iglesia Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Es un gozo, una alegría que podamos estar usando estos medios virtuales para poder estar en modo presencial, por decirlo así, y aún en nuestras casas, pero seguir permaneciendo en Cristo, escuchando su sana doctrina. Como sabemos, hoy es un miércoles más de la doctrina bíblica que es tan importante. Y vamos a yo te invito que ahorita ya dejes todo lo que estés haciendo en casa. Ya es tiempo de venir y como María, que eh, le dijo el Señor Jesús que ella había escogido María, la hermana de Marta, ella había escogido la mejor parte, estar a los pies de Jesús y escucharle, y eso nadie se lo iba a quitar. Entonces dejemos ahorita ya todo afán. Este tiempo es una hora, pues vamos a dedicársela al Señor y vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar orando. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Es un deleite poder entrar en tu presencia. En esta noche estamos, Señor, sedientos. Necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, alimentarnos de tu preciosa palabra, como dices, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos hambrientos, Señor, necesitados de escuchar tu palabra. Te rogamos en esta noche que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo, Padre Santo, que unjas mi boca y que esta palabra, Señor, que se va a predicar, vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios, milagros portentosos, sanidades. Y Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, exhórtanos, consuélanos, fortalécenos, Señor, pero háblanos, te lo suplicamos, necesitamos escuchar tu voz. Háblanos a través de tu preciosa palabra, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y que esta palabra caiga en corazones buenos y rectos, Señor, que tenga raíces profundas. Y que así, al entenderlo, podamos ser valientes y estar dando fruto perseverantemente, unidos a la vid verdadera que es Jesucristo. Y en esta noche también te damos gracias, Señor, por nuestra cobertura ministerial, por la cobertura apostólica que recibimos de nuestro apóstol Sergio Enrique, Señor. Muchas gracias. Te rogamos lo sigas invistiendo con tu poder, que sigas derramando de tu gracia y trayendo esa revelación preciosa, Señor. Y gracias por haber extendido, Señor, esta cobertura apostólica sobre nosotros. Y te rogamos, Padre, también por nuestra amada hermana, nuestra pastora Leti, para que le sigas bendiciendo a toda la familia apostólica y librándolas de todo mal. Señor Jesús, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Le damos gracias a Dios que aquí, aunque ha hecho calor, pues hemos tenido también comida y agua. Le damos muchas gracias a nuestro Dios. Voy a acercar el agua. Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la lección 9 de la fe en Dios, de este manual que nos lo da el Ministerio Ebenecer,
de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, lo recibimos de Ministerio Ebenezer Guatemala, es la doctrina bíblica, y estamos en la lección número 9. Y esta sería la tercera clase acerca de este importantísimo tema. Nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenezer, nos da esta semilla a nosotros los pastores para que podamos seguir en la misma visión, que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y le damos muchas gracias a Dios en este día que podemos estudiar la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios, estar en contacto con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que esta doctrina produzca en nosotros un cambio en nuestra conducta, porque así como pensamos, así como piensa el hombre, así va a andar el hombre, así actuará. Por eso es tan importante la doctrina bíblica. Y estamos viviendo el final de los últimos tiempos. La novia del Cordero, que es la iglesia de Jesucristo, tenemos que estar preparados constantemente. Y ¿cuántos estamos ansiosos de el paso de ser arrebatados, llegar al bima de Cristo y continuarnos hacia las bodas del Cordero? Y para eso tenemos que prepararnos, estar despiertos, velando y orando. Y para que estemos preparados para ese momento glorioso. Y como ahí dice en Apocalipsis 19, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. O sea, la novia de Cristo tiene que preparar. Y como iglesia de Jesucristo estamos anhelando este glorioso evento. Y debemos estar despiertos, velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra y estar de pie delante del Hijo de Dios. Así es que debemos estar constantemente escudriñando las sagradas escrituras para evitar ser engañados y no ser movidos por cualquier viento de doctrina, así como la ola del mar que va de aquí para allá. Ahí en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por todo viento de doctrina. Por eso también es muy importante estarnos congregándonos, estar bajo cobertura, que un pastor también te pastoree. Y dice aquí, entonces, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Este versículo enfatiza la importancia de mantenerse firmes en la fe y no ser llevados por la tentación de las doctrinas falsas. ¿Cómo nos vamos a mantener la fe? Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente oyendo la palabra de Dios, escudriñando las sagradas escrituras. Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que se han visto las otras dos clases y continuar. Si Dios lo permite, se terminaría hoy el tema, pero vamos a empezar y vamos a reafirmar algunos puntos en esta lección. Sí, ahí estamos viendo, como les dije, en la lección número 9 del manual de la doctrina básica. Entonces, aquí vamos a comenzar. El tema de la fe en la Biblia es sumamente importante, ya que destaca el hecho de que como el ser humano debe depositar su confianza en Dios. El ser humano debe de confiar en Dios. La fe debe desarrollarse en el inconverso
y la fe actúa para salvarlo, ya que le permite tener confianza en Dios, en su palabra y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos 4:12, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, si me acompañas ahí para que lo veas, ahí está el libro de Hechos 4:12, si me acompañas, ahí lo vas a ver y aquí lo puedo yo también poner en la pantalla para que me acompañes. Es que es un poquito, tengo que ir dando el resumen. Ahorita vamos a ir un poquito más rápido para ver si podemos avanzar. Esto es un resumen, pero miren, ahí en Hechos, ahí lo van a ver, Hechos 4:12, aquí lo vemos. Nos vamos de aquí, 4:12. En la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, ahí vemos Pedro y Juan ante el consejo. Y aquí vemos como en el versículo 12 habla el apóstol Pedro ungido bajo el poder del Espíritu Santo. Él está aquí lleno del Espíritu Santo y dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay, hermanos, no hay otro nombre. Aquí este versículo nos enseña que la humanidad sin Cristo está perdida. Trátese, está perdida, no hay otro nombre que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre, así como bien lo dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación en el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Entonces, no hay ninguna otra autoridad, ni ninguna otra persona, ni ninguna religión. La religión no salva, ningún otro sistema o filosofía en que el hombre pueda ser salvo. No lo hay, solamente es en el nombre del Señor Jesús, únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, que estamos viendo el tema de la fe. Entonces, únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, poniendo nuestra confianza en Jesucristo como el único camino a la salvación. No hay otro, no hay otro. La salvación se establece sobre el principio de la fe. Y esto es lo que hemos estado viendo estas dos clases también pasadas, en contraste con las obras. Mucha gente dice es que yo no hago mal a nadie y pues yo pienso que cuando me muera me voy a ir al cielo. Doctrina falsa, pensamiento vano, porque eso no dice la palabra de Dios. Aquí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia, o sea, es un bien inmerecido, nadie merecía esta gracia de Dios, esta bondad de Dios. Ahorita lo vamos a ver en otras traducciones. El haber sido salvos. Tenemos que darle muchas gracias a Dios y por eso la importancia de conocer a nuestro Dios. Y esto dice aquí, porque por gracia, un favor inmerecido, habéis sido salvos por la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Eso es un regalo de Dios. Tanto la salvación como la fe es un regalo de Dios. No tenemos de qué gloriarnos. Y aquí continúa en el versículo 9, dice, no por obras, no por obras. Así es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar delante de Dios y decirle, Dios, yo he sido tan bueno que por eso estoy aquí hoy ante tu presencia. No, no hay hombre que pueda ser salvo si no es en el nombre del Señor Jesús, por la fe en el Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver otra versión. Es la versión de la Biblia, de la de Dios habla hoy. A mí me gusta también mucho, es una versión bastante accesible.
y una traducción, y dice, pues por la bondad de Dios habéis recibido la salvación. Y recordemos que en otro versículo también dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y si la persona no se arrepiente, no va a llegar a Jesucristo. Lo primero, el primer paso, como ya lo hemos visto, de la salvación, se predica el mensaje de la salvación. Y ahí viene la fe salvadora. Y entonces la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces aquí como dice en Efesios 2:8, pues por la bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la fe. Y dice en la bendición de Dios habla hoy en la Biblia, no es esto algo que vosotros mismos hayáis conseguido, pues que sabemos que es por gracia, sino que os lo ha dado Dios, es por gracia. O sea que tanto la salvación, nuevamente repito, como la fe son regalos de Dios. Por lo que no debemos menospreciar, sino al contrario, estar siempre agradecidos con Dios por nuestra salvación. Es importante que todos los días le demos gracias a Dios y que no se nos olvide que por Jesucristo nuestro Señor, el único Hijo de Dios, somos salvos. Vamos a continuar la versión de Dios habla hoy, dice en Efesios 2:9, no es el resultado de las propias acciones. Queda claro, ¿verdad? Queda claro, ahí puedes ponerme tu micrófono para que me digas sí, no, ahí queda claro que no es resultado de las propias acciones, ¿sí o no? Queda claro, Paz. Así es, de modo que nadie puede jactarse de nada. ¿De qué nos podemos orgullecer? La salvación es por gracia. La fe también nos la da Dios. Por eso dice, una vez que hemos sido salvos y una vez que hemos sido salvos, ahora sí, las obras van a ser evidente esta salvación. Y una vez que hemos sido salvos, las obras vendrían siendo el fruto de nuestra salvación. No la que nos da salvación, pues de nada tenemos de qué gloriarnos. Si está claro este concepto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y voy a leer otro versículo en donde todavía queda más claro. Dice, porque, dice el apóstol Pablo, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea que todo lo que tenemos viene de Dios. Y por la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por la bondad de Dios, cuando oímos el mensaje de la salvación, nos guió al arrepentimiento. Y por la fe en el Señor Jesucristo somos salvos. Y una vez que hemos sido salvos, ahorita lo vamos a volver a ver, nuestras obras evidenciarán nuestra fe de que hemos sido salvos. Ahora, así que si creemos en el Señor Jesús, y esto es confiando, esto es fe, confiando verdaderamente en Cristo, el único Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante. Nos predican las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y nos dicen, ¿quieres abrirle tú tu corazón al Señor Jesús y recibirlo como tu Señor? O sea, bajo su gobierno, bajo su señorío, reconocer lo que Él es Dios. ¿Quieres recibirlo como tu Señor y Salvador? Y esto es bien importante, recibirlo como nuestro Señor. Judas se perdió porque además nunca lo recibió como Señor. Él lo veía como un maestro, pero no como su Señor. Y tenía mala doctrina, ¿verdad? Pero Judas nunca reconoció al Señor Jesús. Él le decía maestro. Sin embargo, vemos los otros discípulos como cuando hay en la Santa Cena el Señor Jesús les preguntó, les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Empezaron los discípulos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Judas fue el único que dijo, ¿seré yo, maestro?
Entonces, ¿qué tan importante es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y Salvador, porque sin Jesucristo no hay salvación. Entonces, cuando así lo creemos que Jesús es el Señor, el único Hijo de Dios, el Mesías, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Dios toma esta fe como justicia y nos somos reconciliados con Él a través de la fe en el Señor Jesucristo. Como dice ahí en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo está aquí con mayúscula y se refiere al Hijo de Dios, tiene vida eterna. ¿Qué tenemos? Vida eterna. Por eso ahí dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió a su único Hijo, único en género, único, o sea, no un hijo, sino envió su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces, solamente a través del Señor Jesús es que podemos ser salvos y recibir el don, el regalo de la vida eterna. Y esto es un beneficio de la fe salvadora. Esto, el recibir este regalo de la vida eterna. En el inconverso, o sea, cuando antes no conocíamos a Jesucristo, cuando estábamos inconversos, la fe actúa en nosotros para salvarnos y permitirnos tener esa confianza en Dios, en su palabra y la salvación por medio del Señor Jesucristo. Así que vamos a estar repitiendo porque no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre del Señor Jesús. La palabra fe se traduce del griego pistis y vamos a ver qué significa. Voy a un poco más rápido porque esto lo vimos las clases pasadas. Pistis es del griego, de la numeral 3982, y vamos a ver lo que significa persuasión, credibilidad. Esto lo está en el libro, en el diccionario Vine, dice que es pistis y primeramente significa persuasión, convicción basado en el oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y ahora vamos a ver lo que dice el Strong. En el diccionario Strong dice de pistis, dice persuasión, credibilidad, moralmente convicción, o la veracidad de Dios o de un maestro religioso. Eso es pistis, fe. Específicamente confianza en Cristo para salvación. Es la fe, pistis. Abstractamente constancia en tal profesión. Y también vamos, y fíjese lo que dice aquí, por extensión, el sistema de verdad religiosa, y está aquí, evangelio en sí mismo. Y miren, fe también es fe, fidelidad, fiel, gracia. Fe, fidelidad, fiel y gracia. Entonces, la palabra fe significa persuasión, persuadir a alguien, es convencer. Y entonces, cuando hablamos de la fe, es que por la fe nosotros estamos persuadidos, o sea, estamos seguros, estamos convencidos, confiando en algo o en alguien, ¿verdad? Entonces también significa credibilidad. O sea, aquí como dice, esto lo bajé de acá, de donde estaba, de lo que nos dicen. Convicción basada en el oído. Entonces, también significa la credibilidad, convicción o veracidad. Y aquí como vimos en el Strong, o la veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación. Por extensión, o sea, estos son lo que significa. O sea que de esto se deduce que de acuerdo a Romanos 10:14, miren lo que dice Romanos 10:14.
Hermana Maru, si tienes por favor ahí en el libro de Romanos 10:14, ¿me lo puedes leer lo que dice? Amén, pastora. Deja. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahí está. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso es tan importante, ahorita lo vamos a ver, que la fe viene a la persona cuando tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Qué tan importante es hablar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y por esta razón, la iglesia debe de continuar siempre en cumplir el mandato que nos dio el Señor Jesús antes de ascender, que nos dijo ahí en Marcos 16:15 y también en Mateo 28, ¿verdad? Al final. ¿Y qué dice en Marcos 16:15? Dice, ir por todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque provocará que en el corazón de la persona se genere la fe salvadora. Esto es lo que estuvimos viendo en la primera clase. También vimos otra vez estos puntos. ¿Por qué es importante la fe para salvación? Porque la Biblia enseña que todo hombre es pecador. El pecado entró en el mundo por medio de Adán. Ahí está escrito en Romanos 5:12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto es la consecuencia del pecado de Adán. Pasó a todos sus descendientes, ¿y qué creen? Todos somos descendientes de Adán. Todos descendemos de Adán y Eva. Así es que el pecado de Adán pasó a toda su descendencia. Y el pecado es universal. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Y el pecado acarrea muerte física y espiritual, es lo que nos separó de Dios. Que ahí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es el regalo, es el don de Dios. O sea, la paga del pecado es muerte, porque Adán iba a pecar, todos íbamos camino a una condenación eterna. Ahí vamos todos. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a salvarnos, allí vamos. Pero esa es la paga del pecado. Pero el regalo, ¿cómo no agradecerle a Dios que no negó y que envió a su único hijo porque te ama y porque no quería que fuéramos a una condenación eterna? Él dio a su hijo Jesucristo cuando aún éramos pecadores, enemigos de él. Cristo murió por nosotros. Y aquel que cree en él va a tener salvación y vida eterna. Así dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, leamos la Biblia de la palabra de Dios para todos. Es otro lenguaje también. Esta traducción es más sencilla. Dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo, eso es la dádiva. Miren, aquí están viendo una traducción y aquí está otra traducción. Dádiva, como lo tradujo aquí, como regalo. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. En unión, eso es. No podemos estar separados de la vida verdadera que es Jesucristo. Por eso la palabra en la Biblia, en unión con Cristo, en unión con Cristo, en unión con Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Así es que el remedio
remedio de la muerte, y esto lo vimos en la clase todavía, la clase pasada, el remedio de la muerte, para vencer la muerte, solamente es a través de la muerte del Señor Jesús, como lo vemos aquí en en Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario, está hablando del Señor Jesús, sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y dice, por lo que el hombre solo podía recibir el regalo, esto es, pues porque solamente podemos recibir el regalo de la vida eterna. Y por favor, pongamos mucha atención, nosotros somos hijos de Dios. Y si alguien nos pregunta de nuestra fe, tenemos que darle cuentas de nuestra fe, con mansedumbre y humildad. Aquí dice, por lo que el hombre solo podrá recibir el regalo de la vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto lo dice en el libro de Hechos, por medio de la fe en Cristo. Miren, esto lo dice en el libro de Hechos. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Entonces, esto es lo que es lo puse que esto está. Ay, Dios mío. Bueno, esto es el perdón de pecados. Entonces es por la fe en el Señor Jesús, como lo dice aquí. Entonces, solamente queda muy claro, alguien me puede poner su micrófono, quedó claro este concepto, o si pueden poner, vamos entendiendo hasta aquí de la importancia de la fe salvadora, de la importancia de la fe. Sí, pastora, está Amén. claro. Amén. Pues gracias a Dios. Ahora, también vimos las clases pasadas esto, en la clase segunda, la semana pasada vimos algunos beneficios de la fe salvadora, que era vida eterna. Nada más las voy a mencionar porque ya casi se va pasando la hora y todavía me faltan estos puntos. Vimos la vida eterna, que es lo que llevo diciendo, la salvación, justificación y paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en Romanos 5:1. Todo esto lo vimos más extensamente en las otras. Miren, la paz de Dios, como dice ahí. Y en estos dos versículos está casi el resumen de las clases pasadas, de la clase que vimos aquí. Miren, en esto dice aquí, en Romanos 5:1 y 2, dice, la paz con Dios mediante la fe. Y es que Jesús nos reconcilió con Dios, nos dio paz para con Dios y nos libró de la ira venidera. Miren aquí como dice en Romanos 5:1, dice, por tanto, habiendo sido, ¿qué? Justificados por la fe. Otra vez somos justificados por la fe, tenemos paz, o sea, nos reconcilió con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice, por tanto, Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. ¿Ven el tema tan importante que es este de la fe? A esta gracia es por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Amén. Alabanza al nombre de Dios. No se gozan, se alegran, porque si no hubiera venido el Señor Jesús a salvarnos, tú y yo íbamos a una condenación eterna. Es que le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta preciosa salvación que tenemos a través de su sangre. Por su vida nos vino a dar vida y nos libró de esa condenación eterna. Muchas gracias, Padre,
por esta salvación tan grande por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a seguir viendo aquí algunos otros beneficios. Ahora sí, una vez que hemos sido salvos, como beneficio se va a evidenciar por las obras. Vamos a leer, por favor, vámonos al libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 2 de Santiago. Miren, la fe me lleva a las obras. Ahora sí, una vez que creí en Jesucristo, ahora sí voy a hacer las obras, de las cuales, como dice aquí también en la palabra de Dios, Dios nos las dio, creo que fue el último versículo que puse aquí, aquí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Miren, lo voy a volver a pasar para allá, para que anduviéramos en ellas. Lo puse de final, pero lo voy a poner también de principio. Es muy importante, porque no somos salvos. Así, mira, la fe me lleva a las obras y son las que dan testimonio de que hemos creído en Él. Esto lo dice así en Efesios, aquí está, en Efesios 2:10. Efesios 2:10, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora sí ya una vez que somos salvos, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué les parece? Ay, aquí está mal, se me pasó. Así es que la fe me lleva a las obras y son las que dan testimonio. Ahorita la desfasé aquí. Y son las que dan testimonio de que hemos creído en el Señor Jesucristo. De que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿No está hermoso esto? Y por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque si tú y yo no la leemos, ¿cómo nos vamos a enterar de esto? Entonces nos podemos ir por falsas doctrinas o por lo que anda diciendo el mundo o enseñando el mundo. Pero nosotros tenemos que estar firmemente arraigados y cimentados en Cristo, en su palabra. Y aquí, miren, en Santiago 2:17, vamos a leer esto. Hermana Ángeles, y por favor me puedes leer Santiago 2:17. Tu micrófono, hermanita, por favor. Santiago. Santiago 2:17. No lo encuentro. Es después de Hebreos, después de las cartas de Pablo. Sí, después de las cartas viene Santiago. Santiago. Hermanita Klaus, y luego también vas buscando, por favor, Efesios. ¿Santiago qué, perdón? Aquí es Santiago 2:17. 2:17. Lo mismo sucede con la fe. 2:17. A ver, así también. Ajá, así por favor. También la fe, si no tiene obras, es muerta de sí misma. Así es. Fíjense, se las voy a leer en sí aquí misma, la perdón. Ajá, así es. Amén. Otra vez lo puedes volver a leer. Esa es la Reina Valera 60. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Leo el 18? No, ahí hasta ahí, porque ahorita lo vamos a leer, pero ahorita nada más para la enseñanza. Y miren, vamos a ver nada más un poco más algunas versiones. Aquí lo vamos a ver aquí Santiago, nos vamos a ir al libro de Santiago, 2:17, ¿no era? Sí, 2:17 que Santiago 2.
17. Y miren lo que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, ¿para qué sirve una fe muerta? No sirve para nada. Miren otras versiones, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta, o sea que una fe sin obras está muerta, pero no somos salvos por obras. Y es inútil, o sea, es inútil una fe sin obras. Lo mismo, y vamos a leer otra versión, la Biblia de la Latinoamérica dice, lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras, muere solita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y ahorita vamos a seguir porque vamos a leer un poco más de este capítulo. Hermana Clausi, por favor, otra vez volvemos a leer Efesios 2:8, porque quiero que veamos muy clara la diferencia, que no somos salvos por obra, sino por la fe, pero una vez que hemos creído, debe de ir acompañado de obras. Si la lees, por favor, hermana Clau, otra vez Efesios 2:8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí. Como vemos, y vuelvo a repetirlo, la gracia y la salvación son un regalo, es una dádiva. Gracia es que no lo merecíamos y hemos sido salvos por medio de la fe, y la fe también es un regalo. Y también el apóstol Santiago, ahí que leyó la hermana Ángeles, vamos a seguir en ese mismo capítulo, por favor. Dice aquí, sin embargo, el apóstol Santiago explica que la fe que no produce obras Sin embargo, el apóstol Santiago explica que la fe que no produce buenas obras es muerta. La fe que no produce obras es muerta. Miren, para entender un poquito más, vamos a leer desde Santiago 2:14 al 17. Permítanme leerles, dice el apóstol Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, acaso puede esa fe salvarlo? Está preguntando el apóstol Santiago. ¿Alguien ya me puede contestar esta pregunta después de todo lo que hemos visto? Aquí dice, pero No. ¿acaso puede esa fe salvarlo si no tiene obras? ¿Quién me puede contestar? Esto todo es lo mismo que hemos... No, claro. No, está muy bien. Y miren lo que dice aquí, si una fe que no tiene obras está muerta, ¿cómo lo va a salvar? ¿Están de acuerdo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa, fíjense, aquí pone el apóstol Santiago un ejemplo. Y dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve si no abre su corazón para poder ayudar al hermano o a la persona necesitada? Esto es una oportunidad para nosotros los creyentes, el poder ayudar. Dijo el Señor Jesucristo, hay más en el dar que en el recibir. No cierres tu mano, no cierres tu corazón. Y si puedes ayudar, ayuda. Quizás no le puedas ayudar en todo, pero puedes contribuir en algo. O sea, si aquí, por ejemplo, una hermana no tiene ropa, pues le puedes contribuir, pues a lo mejor para que se compre algo, unos zapatos, no le vas a comprar el guardarropa, pero le puedes contribuir para algo. Por eso dice ahí, y esa obra, hacerla en el nombre del Señor Jesús, es una obra de fe, motivada por el Espíritu Santo, no por uno. Porque así como dice el apóstol Pablo ahí, tú puedes tener mucho dinero y darlo. ¿De qué me sirve dar
todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, de nada sirve. En 1 Corintios 13. Pero una obra que va el Espíritu Santo, si te dice, oye, pues dale al hermano, ayúdale lo que puedas. Quizás no podrás ayudarle en todo, pero le puedes dar una ofrenda de amor. Puedes darnos, por lo menos que pueda comer ese día. Dios le va a multiplicar y a ti te lo va a super multiplicar también. Hay más en el dar que en el recibir. Pero si cerramos nuestro corazón y no le ayudamos, pues ¿de qué sirve que yo le diga esto que acaba de decir el apóstol Santiago? Id en paz, calentados y saciados, pero no dais lo necesario para su cuerpo. O sea, por lo menos contribuirle en algo, otro hermano le contribuirá para otra cosa y esa persona quizás ya vaya. Por eso dice, vaya obteniendo algo y pues también es necesario, porque todos en algún momento andamos pasando necesidad y si en ese momento en que estás pasando necesidad alguien te tiende la mano, ¿cómo no van a agradecerle? Y bien que es una bendición que alguien te tiende la mano. ¿Cómo cuando tú estás pasando una gran tribulación, no te agradaría que alguien llegara y te tendiera la mano? ¿Verdad que sí? La regla de oro. Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti, en la medida que puedas, guiado por el Espíritu Santo, y darlo de corazón, darlo por amor. Y aquí dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Cómo vieron este ejemplo? ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo? ¿Cómo ven? Pues está muy bien explicado como usted lo menciona, Paz, respecto a qué mejor que con nuestro prójimo, ¿no? Exactamente. También puede ser que tú puedas acompañar a alguna hermana, hermano o alguna persona necesitada al doctor. Ahí te estás tomando tiempo de llevarlo al doctor, contribuir con él. ¿O no? Así es. Eso es bien importante, que haya amor. Y guiado siempre todo por el Espíritu Santo. Esas obras son las que van a sobrevivir del fuego. Acuérdense que todas nuestras obras van a ser probadas y van a ser probadas por el fuego. Y las que van a pasar son las guiadas por el Espíritu Santo y porque Dios va a ver la intención con las que la hiciste, si era para que te vieran. Como hacían los fariseos que iban y echaban ahí sus ofrendas y las soltaban, que se oyeran, ¿verdad? ¡Ay, cuánto dio aquí a la iglesia! Pero tú cuando lo des, pues calladito, que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda, pero Dios sí lo está viendo. O sea, que no andemos con fanfarrias anunciando todo lo que hacemos para el Señor, pero eso ahí se va a evidenciar, la motivación de tus obras. Entonces, el creyente en Cristo no realiza buenas obras para ser salvo. Ya quedamos esto bien claro, ¿verdad? Porque ya es salvo, o sea, tú ya eres salvo, ya no necesitas buenas obras para salvarte, pero una vez que has sido salvo, sí se tienen que evidenciar tus obras. Este hermano es cristiano, se la pasa haciendo el bien, guiado siempre por el Espíritu Santo. Y aquí, como dice, sino como consecuencia de conocer a Dios, porque nosotros tenemos un Dios bondadoso. Dios siempre nos tiende la mano. Y como Dios nos trata, quiere que tú trates a los demás. ¿Verdad que Dios nos tiene paciencia? ¿Verdad que Dios nos perdona? ¿Verdad que Dios siempre nos tiende la mano? Y somos hijos de Él, pues debemos de evidenciarse por las obras y aprender a dar buen testimonio por sus obras. Como dice ahí la palabra, todo lo que hagamos de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Del que tenemos que dar al estar haciendo una buena obra es dar testimonio del Señor Jesucristo, no para ensalzarnos nosotros. No, sí, yo mira, aquí te di esto, ¿te recuerdas? Yo te lo di. No, pues ahí ya esa obra está muerta. Esa obra no está bien. Entonces, debe de ser todo para exaltar el nombre de Cristo.
Entonces otra vez leemos ahí como continúa en todos estos versículos y lo leemos hasta el 2:18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, está diciendo el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es que nuestras obras se deben de evidenciar que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho es en el nombre del Señor Jesús. Tú no puedes callar de en nombre de quién lo estás haciendo. Y ya por último llegamos a que por la fe se confirma la ley. Y me voy a seguir para que sí podamos, porque ya nada más es este punto. En Romanos 3:31 dice, hermana Maru, ¿puedes leer Romanos 3:31, por favor? Amén, pastora. Ay, ay, ay. Romano 3:31. Y hermanita Clau, si tú vas buscando luego Primera de Pedro 2:9 por el tiempo, por favor, Primera de Pedro 2:9. Hermana Maru, ¿ya la tienes? Hermanos 3:31, por favor. Ya casi, es que el papel no me ayuda mucho. 3:31. Entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Amén. ¿Esto qué quiere decir? O sea que porque yo tengo fe ya no voy a tener que hacerla, o sea, no voy a tomar en cuenta la ley de Dios. O sea, es eso, anulamos entonces la ley de Dios por medio de la fe, ahora porque yo ya soy salvo, ya no voy a obedecer la ley, No, hay que obedecer. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos vino a mostrar el pecado. La ley de Dios muestra al hombre su pecado. Tú y yo no sabríamos, y lo explicarle eso también el apóstol Pablo, en que, ¿cómo sabríamos que es malo matar si la ley no dice no matarás? Entonces, la ley vino a evidenciar que es el pecado. Entonces, la ley muestra al hombre su pecado y el hombre por sí mismo no puede cumplir la ley. Esto es y ahí dice también en la palabra de Dios que si un hombre falla un solo mandamiento de la ley, falló a toda. O sea, ¿quién puede ser salvo por cumplir la ley? Nadie. Entonces, que solamente podremos ser justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque en Jesucristo sí cumplió toda la ley, toda. Jesús nunca pecó y él cumplió toda la ley. Entonces, por medio de la fe en él, somos justificados. Aquí vimos, la Biblia enseña que la ley es buena, santa, pura, y su objetivo es hacer de Israel un pueblo especial. Hermana Clau, si ya tienes esta de Primera de Pedro 2:9, por favor. Tienes apagado tu micrófono, hermana Clau. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pero vosotros, o sea, tú y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, de allá veníamos a su luz admirable. O sea, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Por ello, cuando la persona cree en Jesucristo, confirma el buen propósito de la ley. ¿Cómo ven? Porque Jesucristo vino a cumplir toda la ley. La fe, entonces, actúa como un medio y no como un fin
en la vida de la persona. Es un medio. El fin es transportarlo a la presencia de Dios. O sea que si yo no tuviera la fe en el Señor Jesucristo, nunca podría llegar a la presencia preciosa de un Dios santo, santo. Si no hubiera sido justificada por la fe en el Señor Jesús. Igual tú, si tú no hubieras sido justificado por la fe en el Señor Jesús, no podríamos presentarnos ante un Dios santo. Entonces, el fin de la fe es transportarnos a la presencia de Dios y gozar de las bendiciones descritas en la Biblia. Y ahora sí, como volver a la amistad preciosa con su Hacedor, que Dios es nuestro Hacedor. Iniciar un proceso de evolución, la fe debe de ir evolucionando en Jesucristo, en unión. ¿Se acuerdan de la traducción de la Biblia de la palabra de Dios para todos? En unión con Cristo y ser preparados para efectuar buenas obras, las que de antemano Dios preparó para ti, para mí. Las tenemos que llevar a cabo. Entonces, esto es un proceso. En la medida que la ponemos en práctica y en esa medida creceremos más y más. Y eso es lo que vamos a pedirle en esta noche a nuestro Dios y ya llegamos al fin de la clase por hoy. Y por favor, ahí lo puedes tú seguir estudiando en casa y sobre todo ponerlo por obra, porque ya vimos que si no tenemos fe, ¿verdad? Si nuestra fe no va acompañada de obras, perdón, es una fe muerta. Entonces aquí dice, porque somos hechura suya, dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para hacer qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuán agradecidos tenemos que estar, hermanos, de verdad, cada día, y no despreciar una salvación tan grande, porque ya no hay nada más que ofrecer, más que una cruenta y terrible condenación a los que, como así lo dice la preciosa palabra de Dios, que ya no hay más que ofrecer. Eso viene en el libro de Hebreos, me parece. Déjenme verlo. En el libro de Hebreos dice... No despreciemos y no podemos callar la iglesia de Jesucristo. No despreciemos una salvación tan grande. Jesucristo pagó un precio tremendo, pagó su vida. Y así lo dice ahí en Hebreos, dice, una salvación tan grande. Dice en Hebreos 2, por tanto, es necesario que, miren en Hebreos 2, lo voy a poner Hebreos 2:14. Acá se los voy a poner en la pantalla para ya orar. Y si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesús, hoy es el tiempo. En Hebreos, vamos al libro de Hebreos, por favor. Es Marcos, es Hebreos 2:14. 2 del 1 al 4, miren aquí en Hebreos 2. Advertencia del peligro de desatender la salvación. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a los que hemos oído, no sea que nos desviemos, permanecer en las Sagradas Escrituras. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, miren lo que dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Por tanto, señales
como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia salvación. Pero no era pero no podemos andar sin una escuenta. Es que dice, no podemos despreciar sino una escuenta ¿sí? No lo recuerdo ahorita, pero una escuenta. Nos cuidemos, no, si alguien la tiene, esa si alguien ya la encontró, por favor. No despreciemos una salvación. Bueno, es que se las voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente, pero no podemos despreciar una salvación tan grande porque ya no hay nada que ofrecer, sino entonces iríamos al juicio eterno. Entonces, es por eso que en esta noche, por favor, no despreciemos una salvación tan grande. Como bien dice aquí, que no nos desviemos, ¿no? Aquí dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Así es que le damos gracias a Dios en esta noche porque el tiempo se sigue pasando. Y si tú nunca le has dado tu vida a Jesucristo, hoy es el día. Estamos viviendo aún la dispensación de la gracia, la puerta está abierta. Ahorita está abierto aún para venir a Jesucristo. La iglesia no puede callar una salvación tan grande. Vengamos y sigamos predicando. Y si tú eres esa persona que nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesús, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en que tú digas, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios. Y yo por mis obras, yo sé que no voy a alcanzar salvación. Señor Dios eterno, gracias por el regalo tan hermoso, este don que nos has dado de la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y tú eres esa persona, vamos a orar todos juntos y luego vamos a orar para que persistamos en la fe. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te amamos y te amamos porque tú nos amaste primero. Y como dice tu palabra, que tú no quieres que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan al Señor Jesús para que puedan ser salvos. Padre, en esta noche te suplicamos que nos perdones todos nuestros pecados. Si tú eres esa persona, di tu nombre y dile, Señor Todopoderoso, te ruego me perdones todos mis pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Yo creo que Jesús murió en esa cruz del Calvario por mí, en mi lugar, para que yo fuera justificado cuando Él resucitó de entre los muertos. Por su resurrección yo he sido justificado. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Que tu sangre preciosa me limpie de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión. Perdóname, Señor. Y hoy, por la fe que tengo en tu obra vicaria, recibo el perdón de mis pecados y me humillo completamente a tus pies, Señor Jesús, suplicándote que vengas y tomes el trono de mi corazón. Dile con todo tu corazón, ábrele tu corazón y dile, Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por venir a morar a mi corazón. Muchas gracias. Y gracias, Señor Jesús, porque hoy por la fe en ti has inscrito mi nombre en el libro de la vida. Y hoy
todos juntos como hermanos. Y también alguna persona se fue deslumbrada al mundo nuevamente una vez que ya había venido a Cristo. Hoy es el tiempo de volver a Él y venir con arrepentimiento. Y si a ti el Espíritu Santo en esta noche te redarguye de algo, arrepintámonos en este momento. Y pidámosle al Señor que venga la llenura de su Espíritu Santo para poder andar en santidad hasta que Él venga. Señor Jesús, te pedimos en este momento que nos perdones todos nuestros pecados. Y te pedimos, Padre Santo, que envíes a tu Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros, que nos llene de su Santo Espíritu, seamos llénanos de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo y llénanos, Señor, de tu poder.